Los medios de comunicación tradicionales han sido un cáncer para México, debido a una simple y sencilla razón. Siempre se acomodarán a los intereses de sus dueños, sea cual sea el momento, porque al final son empresas que necesitan vender algo para poder subsistir. Una realidad favorable a sus intereses, y si no la tienen, la crean, la inventan, hasta que la gente se lo trague, traduciéndose en una falsa verdad. Y ahora, con las redes sociales, estas televisoras como Televisa y TV Azteca tienen un armamento vital para tratar de volver al ruedo y tener más poder que antes. Con un ejército de bots y falsos perfiles, planean distorsionar la realidad para que las nuevas generaciones se vuelvan a tragar el cuento. Pues bombardear a las audiencias que lo siguen consumiendo desde perfiles y páginas alineadas al poder mediático es la nueva fórmula de las televisoras, entre ellas TV Azteca, quienes en los últimos meses han estado en la lona debido a que el usurero Salinas Pliego se ha quedado sin poder judicial que lo defienda y evite que pague los multimillonarios impuestos que le debe al fisco. De allí se desencadena una serie de cambios relacionados con su paleta de talentos y contenidos, pues en los últimos días ha sonado mucho el adiós de su caballito de batalla, el tragasables de Javier Alatorre, alias el Nicolás Maduro de la Jusco, quien ya le pesa leer las noticias que Salinas Pliego le dicta en el teleprompter, además de la incorporación de Chumel Torres como una de sus máximas cartas para seguir embobando a la gente. Y también el tanto lamer nepe de Paquita Alasraqui ha dado buenos frutos, por lo que llegará a su espacio a la televisora de la Jusco como las últimas cartas de llegarle a millones de audiencia antes de la quiebra. Con el clásico discurso de los impuestos que supuestamente a Salinas Pliego le están cobrando injustamente, siendo una muestra más de cómo agoniza esta empresa, la cual está rumbo al despeñadero absoluto. Prepárate, porque es increíble que siga habiendo gente que consuma esta televisora, pero lo peor, que defienda a varios de sus personajes altamente tóxicos y miserables que desean a toda costa llevar al poder al dueño de esta empresa, un evasor fiscal que buscará hasta la última instancia de conservar su televisora para llegar de alguna manera al poder en México. La pregunta es, ¿lo logrará? Veamos. Es por eso que hoy te presento cómo será el final de TV Azteca, la caída de Javier Alatorre. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte a este canal, como ves en pantalla, y también actives la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y los juegos de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Vamos directo al grano. TV Azteca tiene problemas financieros a tal grado que gracias a un juez ha ocultado sus finanzas. Privilegios recibidos por recurso presentado en el Juzgado 63 de lo Civil de la Ciudad de México. A través del Código de Procedimientos Civiles, exoneró a la empresa de presentar información financiera a la Bolsa Mexicana de Valores. La pregunta es, ¿por qué? Muy sencillo. Pero antes de responder, les pregunto lo siguiente. ¿Cuál es la kriptonita para que este tipo de medios mueran rápidamente? Exacto, la falta de credibilidad, que por ende desemboca en la pérdida de interés de las audiencias debido a la poca rentabilidad de contenidos. El saber que TV Azteca está casi en bancarrota es evocar a que la gente sepa que ya no tiene credibilidad. Además, en los últimos meses ha emprendido una fuerte campaña de desprestigio contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, debido a que en la mañanera desde tiempos de AMLO han exhibido a este sujeto y sus deudas que tiene con la hacienda pública, las cuales ya ascienden a más de 70,000 millones de pesos producto de créditos fiscales, que van desde 2010 a 2018, mismos que según Salinas no pagará. Pero lejos de las cuestiones políticas, preguntémonos una cosa. ¿Hay quien consume TV Azteca en estos tiempos? Sí, millones.
Aún, muchos millones de mexicanos siguen regalándole su dinero a Salinas Pliego, y el razonamiento de varios es que, según el usurero, es un tipo que ama a México y que su empresa necesita subsistir, que por años ha ayudado a los mexicanos con los empleos que ofrece, mostrando una gran capacidad de lavado de cerebros a las masas que por años ha perdurado. Imagínense, en tiempos de Salinas de Gortari, Salinas Pliego se inventó el cuento del chupacabras, el cual le encargó a Javier Alatorre propagar por su entonces nueva televisora, que recibió en una ganga, producto de favores emanados de la corrupción del salinismo, donde casi todos los bienes de la nación los remataron a precio de venta de garage. El punto acá es el siguiente. Es increíble que muchos mexicanos, a sabiendas de cómo se formó TV Azteca, sigan al pie del cañón a su favor, sobre todo de ver a Salinas Pliego como un empresario ejemplar. Y después de vivir una época de los 2000 con mucha bonanza en lo político, deportes y entretenimiento. Hoy, la fábrica de las mentiras de Salinas Pliego no tiene liquidez, pero no se considera un insolvente. De hecho, según Mario Campa, experto en esta materia, comentó lo siguiente. Una decisión inusual por parte de un juez ha prohibido a TV Azteca publicar información financiera, lo cual va en contra de lo que normalmente se espera de una empresa que usa recursos públicos. Esta medida genera sospechas sobre intereses particulares en el sistema judicial. Además, se menciona que los procesos de quiebra pueden ser usados estratégicamente por las empresas para ganar tiempo y reorganizarse, sin que necesariamente implique insolvencia total. Hay que recordar que TV Azteca está dirigida por la productora Dopamine, la cual ha tenido pérdidas por más de 77 millones de pesos en los últimos 6 meses. Y según las fluctuaciones en los últimos trimestres del año, las pérdidas seguirán llegando de manera recurrente. Por eso mismo Salinas Pliego apela a una reestructuración, la cual va más enfocada a un sector de noticias. De hecho, de que ya la gente no crea en lo que anuncia en sus noticieros son alertas rojas. Además, el no reportar ganancias o pérdidas y al no tener la información pública, debido a su salida de la bolsa, de entrada elimina la información financiera y por ende, la certeza de sus pérdidas y de su posible bancarrota, por lo que en las últimas semanas se han reportado algunos cambios, entre ellos la llegada de Chumel Torres, un fiel sirviente de Salinas, Paquita Larraqui, quien era un secreto a voces que estaría en un programa de TV Azteca, y ahora el rumor de la salida de Javier Alatorre, un tipo de 64 años de edad, el cual pareciera ya se le acabó el crédito en la empresa. Pero eso lo veremos a continuación. Javier Alatorre lleva más de 30 años al aire en TV Azteca y jamás ha cambiado su look. Es como un títere de teatro guiñol, que solo cambia su traje para cada función. Una marioneta que sigue siempre una rutina que está dada por quien paga. Él ha sido desde siempre la jeta que da las noticias en el programa Hechos, mismo que ya no vende como antes. Independientemente de que quieran descarrilar a la 4T, TV Azteca ya no luce como opción en las viejas generaciones politizadas, aquellas que vivieron del engaño de la televisión mexicana en complicidad con los anteriores gobiernos al 2018. Mismos que se alineaban al poder mediático para que sirviera como contención ante sus propios escándalos. Y Javier Alatorre por años fue uno de esos engranes del engaño. De hecho, mucha gente en los años 2000 contestaban que veían Hechos de Javier Alatorre porque este solo estaba guapo, mostrando un sentido de percepción con respecto a la información dada en ese segmento, el cual era bastante nulo. Además de mostrar el bajo raciocinio de la gente de ese entonces para cuestionarse si realmente lo que estaban escuchando o viendo en televisión era verdad. Simplemente creían a ciegas. Así se hizo famoso el chupacabras. Así se lucró también con la muerte de Paco Stanley, la cual en los últimos reportes, según Jorge Gil, la empresa de la Jusco festejó su muerte por los niveles altísimos de rating que tenía la televisora en esas épocas, siendo algo más que miserable. De hecho, ese video lo hicimos hace algunos días. Si no lo has visto, te lo dejaré en la descripción. Por eso,
Debido a la reestructuración de contenidos de TV Azteca, esta se ha formulado una nueva estrategia que mostraremos a continuación, y es olvidar a las audiencias que conocen por completo el contexto de los inicios y de lo que es Salinas Pliego. Ya no se centrarán en convencer a la gente mayor a 30 años porque será complicado. Ellos crecieron viendo el cochinero empresarial que es Grupo Salinas y mejor se concentrarán en dominar a las audiencias jóvenes. A través de las redes sociales por medio de sus jaulas de bots y agencias de posicionamiento. De hecho, en su revista Vértigo, una revista que nadie lee, pero propaga entre su grupo minúsculo de sectarios que le apoyan, apenas el 2 de junio pasado, se publicó un reportaje donde le habló a los jóvenes que le dicen tío Richie, y quienes tienen un peso específico en sus empresas. En el Festival de las Ideas en Puebla, donde la mayoría de los jóvenes que estaban allí eran de universidades privadas, de las que tienen más plusvalía supuestamente en el país. Allí empezó a propagar su mensaje, el cual básicamente va enfocado a que en sus pensamientos lo primero que deben defender no es la soberanía nacional, sino a los empresarios como él que invierten en México. De hecho, ese evento fue patrocinado por él mismo. Textual, dijo lo siguiente: abrir la mente a buenas ideas que nos conduzcan a un destino más dichoso como personas y como sociedad. El propósito, según el texto de esa revista, era el siguiente. Así, por cuarto año consecutivo, del 29 al 31 de mayo, el FDI logró su propósito: alentar a miles de jóvenes a no dejarse limitar por sus propias circunstancias y a formar un pensamiento propio que los impulse a afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Pero esperen, algo no cuadra aquí. Salinas habla de no dejarse limitar y formarse un pensamiento propio, pero en sus empresas limita. Incluso le dice qué decir a Javier Alatorre, por ejemplo. Pues todo lo que lee en sus noticias es el discurso del diario que le mandan desde la oficina de Salinas Pliego. Entonces, ¿qué eso? ¿No es una incongruencia? ¿No me cree? En abril del 2024, Javier Alatorre juraba y perjuraba que Salinas no le daba línea y que se mandaba solo. Sin embargo, en una entrevista con Adela Micha, Salinas Pliego dijo lo siguiente sobre si había línea en su televisora. Textual: ¡claro que hay línea! ¡Es mi responsabilidad! ¿Qué? ¿Acaso en la jornada no hay línea? ¡Claro que hay! Entonces, dejen de estar fregando. Para nada es nuevo que en TV Azteca no haya libertad de expresión, y si la hay, es solo cuando le conviene a la empresa. De otro modo, nadie, absolutamente nadie, puede decir lo que quiere en su televisora, y quien no se alinea simplemente se va de patitas a la calle. Y no lo digo yo, él mismo lo dijo en esa entrevista con Adela. Por lo tanto, en estos tiempos donde la idea es empezar a llegarle a las audiencias más jóvenes, es muy probable, aunque aún no se hace oficial, que Javier Alatorre, a quien se le hace agua a la canoa, deje el noticiero de hechos para poner a otros tipos que sí enganchen a la audiencia más joven. Todo con miras a las elecciones del 2030. Y mientras Salinas no pague lo que le debe al fisco, sus planes irán viento en popa. Sin embargo, la caída de este personaje es cuestión de tiempo, y por mucho que quiera poner a otro tipo más joven en su horario estelar, sus empresas estarán rumbo a la quiebra, pues tiene deudas por donde sea, las cuales piensa no liquidar aunque la ley le obligue a hacerlo. Por cierto, un dato no oficial, pero ¿sabías que por cada suscriptor nuevo de este canal, los ejecutivos de TV Azteca nos avientan 10 mentadas de madre en su oficina? Y aquí es interesante que, después de que AMLO le cobrara los impuestos, Salinas Pliego pusiera todo su empeño en sacar la nota roja, en todos sus noticieros estelares ejando a andar a sus perros flacos pero rabiosos, que son los lectores de noticias, como Alejandro el Pelmazo Villalbazo, Javier el Nicolás Maduro de la Jusco, el Capibara San Martín, Mónica la Gárgola Garza y muchos otros que han sido fervientes títeres de su emporio. Recordando que en 2011 la mayoría de estos lacayos y personajes junto a su jefe, por dinero, firmaron una cosa llamada Iniciativa México, la cual era callar sobre la violencia exponencial que se vivía en el país.
Allí, todos los medios se comprometieron a no alertar, entre comillas, a los ciudadanos con notas rojas, para no romper la paz social y no darle foco a los narcos y maleantes que tenían el país de cabeza y llenos de toques de queda en diversos estados de la República. Ahora, como ya no hay condonaciones, TV Azteca mágicamente aboga a que México está en llamas, que hay muchos muertos y que ya casi se llega a estar como Venezuela, Cuba, ante el régimen socialista, comunista, partidista, mocimista, sionista, vanguardista y todo lo que termine en ista que sea malo, y que la libertad de expresión está en riesgo. Claro, luego de inventarse noticias falsas e incluso de hacer pasar catástrofes de otros países como si fuera en México a través de redes sociales. Y si bien México por años ha estado hundido en la miseria debido a una sociedad destruida por los malos valores y la falta de educación, la violencia ha existido desde mucho tiempo atrás. Incluso se ha disparado en otros años de manera exponencial, siendo una bola de nieve que es compleja de detener. Pero vayamos con algo más ejemplificativo, que ratifique por completo lo que estamos diciendo, recordando que este canal no nos gusta engañar a la gente y tratamos de que usted, que está viendo este video, tenga los datos bien fundamentados. Algo que no le dirá la televisora de los usureros lo siguiente. Hace algunos días, el caso de la guardería ABC volvió a tener relevancia. Recordemos que ese infame suceso se dio en tiempos de Calderón y era administrada por los familiares de Margarita Zavala, su esposa. De hecho, antes de terminar el mandato de Fecal, un juez exoneró a la prima de Margarita, llamada Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, responsable de los 49 niños que se fueron con San Pedro en medio de las llamas en esa guardería. Sin embargo, la otra cofundadora y dueña de la estancia infantil, Sandra Lucía Telles Nieves, no corrió con la misma suerte y hace algunos días la Interpol la capturó, ya que tenía ficha roja y una orden de aprehensión desde 2022 por los delitos de homicidio culposo. En ese entonces ella tenía libertad condicional en México, pero huyó a Estados Unidos y se exilió en Arizona. Sin embargo, en la trama hay algo que relaciona este caso con TV Azteca y es Lili Telles, quien sería prima hermana de Sandra Lucía Telles, ya que según los argumentos de una de las madres de uno de los niños de la guardería ABC, declaró que Lili Telles, empleada de Salinas Pliego, tiene un parentesco familiar con la copropietaria de la guardería hoy detenida. Esto salió a la luz ya que Lili Telles estuvo yendo mucho a Estados Unidos en los últimos años, supuestamente para pedir ayuda al país gringo, y asilo político para su prima, a quien negaría luego de que Patty Franco, la madre activista, ventilara esa información. De hecho, ahí está textual en pantalla. Se lee en uno de los párrafos lo siguiente. Por cierto, Margarita Zavala también niega a su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela. Pero muy oportunamente, el podrido Poder Judicial exonera a Gómez del Campo Tonela antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón. Su prima senadora, en cambio, no tuvo la misma suerte, porque hasta en corruptos hay niveles. Le recomiendo que, de ser verdad que no es su prima, lo compruebe, pero pues no entiendo por qué nos diría tremenda mentira, haciendo alusión a que la hoy apresada es prima de la empleada de Salinas Pliego, Lili Telles. Yo pregunto, ¿acaso este caso lo está discutiendo la mesa de debate de TV Azteca? Para nada. Ellos apuestan al olvido, a que temas de esta magnitud que marcaron una gran estela de impunidad queden allí, empolvados por el tiempo y sin castigar a los responsables de que 49 niños inocentes ya no volvieran a ver la luz del sol. TV Azteca se cae a pedazos y nada de lo que emane de esa empresa es bueno. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Los hechos lo dicen sus personajes nefastos que a través del tiempo han encantado a las masas con muchas mentiras, con contenido de muy baja calidad y copias baratas de otros programas que han tenido éxito, porque según la filosofía de este tipo de entes es entretener. Pero hasta en el entretenimiento hay niveles, y si bien hubo algunas épocas donde en el fútbol hacían contenidos buenos e interesantes, hoy es la misma porquería de siempre. Pero el tema acá es, ¿cómo será el final de esta empresa?
Es muy sencillo. A continuación, enumeraremos algunos puntos importantes que han llevado al despeñadero a esta empresa. Y es risible, pero hay quienes defienden a capa y espada a Salinas Pliego. Los famosos sobrinos del tío Richie, como si ellos fuesen a hacer su cooperacha para pagar lo que debe su tío. El punto número 1 es la pérdida de la credibilidad. Esta ya es una realidad. En los últimos 3 años TV Azteca ha perdido la confianza de millones de mexicanos, y si hay alguien que lo sigue consumiendo es por la mala tradición que aún conserva. Las opiniones de sus merolicos lectores de noticias ya no pesan, y si hay buenos comentarios hacia Javier Alatorre, Villalbazo o Alcapivara de San Martín, en su mayoría vienen de perfiles falsos de granjas de bots y de personas afines a una ideología de ultraderecha. El punto 2 se enfoca a las ganancias por patrocinios. TV Azteca ya no es rentable, desde que su contenido se volvió intrascendente. Trataron de posicionar su reality show llamado MasterChef. Hicieron un poco de ruido en las redes sociales, pero no jalaron. Tan solo en la comparativa de programas, lo reportado en ratings entre La Casa de los Arnosos 3 y MasterChef el 27 de julio de este 2025, los Arnosos tuvieron 3.38 millones tan solo en Canal 5, sin contar sus demás plataformas, ya que Televisa reportó que 12.2 millones de mexicanos vieron el inicio de ese programa. Mientras que MasterChef en Azteca 1 tuvo 2.29 millones de televidentes. Esto también influye negativamente en la inversión de nuevos patrocinadores en su contenido estrella. El punto número 3. Ocultar información financiera. Como lo dijimos, el hecho de que la televisora de la Jusco haga privada su información nos habla del miedo con el que circula esta empresa, la cual terminó en su último mes con las cotizaciones en la bolsa como bonos basura, lo que hace que inversionistas nuevos o gente que quiere entrarle a este negocio mejor le piense mucho antes de regalarle su dinero al usurero. Eso les ha traído problemas, como la no adquisición de los derechos de la selección mexicana de Televisa en la Copa Oro, al grado que Salinas Pliego tuvo que mandar a Martinoli y a García a narrar a YouTube para anunciar a sus patrocinadores en ese espacio. Punto número 4. El no pago de los impuestos. Sabemos perfectamente bien que Salinas Pliego es un evasor fiscal. Esto hace que incremente más la incertidumbre en las ganancias de la televisora y sobre todo los pleitos legales que tienen Estados Unidos con los acreedores, quienes demandan ya un pago de $580 millones. De hecho, hace algunos días, los acreedores de Nueva York promovieron una demanda por casi 600 millones de verdes por el incumplimiento del pago del préstamo que Salinas Pliego adquirió en 2021 para salvar a su empresa de televisión. Como saben, el tipo estuvo pagando unos meses, pero luego dejó de hacerlo ya que, según él, los intereses estaban demasiado altos. ¡Qué ironía! Pues cuando una persona debe en Electra, Salinas manda a sus gorilas a embargar a los que no le pagan. Por ende, la suma de adeudos fiscales y de préstamos hace que TV Azteca tenga problemas de liquidez. Punto número 5. TV Azteca como medio de golpeteo político. Si bien la 4T no es perfecta, la pérdida de credibilidad de la televisora del usurero se ha incrementado, porque según ha utilizado a este medio de comunicación para esparcir mentiras, tergiversar la información, golpetear con la nota roja haciendo creer que México está en crisis, cuando no es así del todo. Eso gracias a que no le condonaron los impuestos y la deuda millonaria al fisco. Esto se toma como un resentimiento claro y en flagrancia de Salinas Pliego. Eso hace que la gente odie a esta televisora y exija su pago de impuestos. Sumado a eso, la mala reputación que tiene Salinas, no solo como deudor, sino por insultar a la gente en redes sociales y sobre todo a las mujeres. Ha hecho que esta televisora se muerda la lengua en su extensa y cínica doble moral. El punto número 6. El cambio de la ley de telecomunicaciones hace que ahora Salinas pague lo que debe, debido a que quienes no estén al corriente de sus pagos a la hacienda pública se les harán sanciones directas a la concesión del espectro radioeléctrico, debido a que el Estado les dota la señal y ellos lucran, pero no pagan lo que deben. Por lo que de no pagar, le levantarían por un tiempo definido la señal. Sin embargo, fiel a su costumbre, este sujeto tergiversa la realidad diciendo que esto es un acto autoritario y de censura a la libertad de expresión.
Esto es irónico cuando está documentado y demostrado que Salinas Pliego es un ente autoritario, da línea a sus reporteros, columnistas, narradores de fútbol, lectores de noticias, pero a su vez se dice libertario y defensor de la libertad de expresión y las causas justas. Como usted observa y seguro entiende, TV Azteca es un zombi que deambula por allí tratando de sobrevivir. Ellos solo dirán que todo está bien para no crear una crisis y una desconfianza en los que aún siguen consumiendo. A su vez, prepara ciertos cambios en su paleta de contenidos. Una probabilidad es que termine dándole las gracias al Nicolás Maduro de la Jusco y no por nada Villalbazo, el capibara de López San Martín y hasta Chumel Torres ya andan saboreándose el horario de Hechos. Y como es común con Salinas, jubilar a su lacayo y servil del horario estelar, porque con los cambios generacionales y con el olor a quiebra que ronda esta empresa, tratará de desechar lo que ya no le sirve. Aunque hay rumores que Javier Alatorre publicará un libro de todo lo que ha vivido en esa empresa, algo de lo cual no tendría permiso, pero hasta ahora solo es un simple rumor. Lo que no es un rumor es que esta televisora tiene el tiempo contado, ya sea para desaparecer por completo o para que pague sus deudas y navegue en el inframundo del fracaso por un muy buen tiempo. Pero dime, ¿qué es lo más vomitivo que te causa TV Azteca? ¿Aún sigues creyendo que Salinas Pliego no terminará en bancarrota con esta televisora? ¿Apoyarías que le quiten el espectro radioeléctrico a esta empresa por morosa? ¿Eres fan de Javier Alatorre y te gustaba porque estaba guapo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.